Muchísimas gracias, queridos hermanos de Estancia Vieja, Asistencia Perfecta, nuestros hermanos compartiendo con nosotros durante la semana, de lunes a viernes en la mañana, a partir de las 9. Hoy alguien me preguntaba qué día estamos, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana y aproximadamente 45 minutos, estamos compartiendo la poderosa palabra del Señor. Y a la tarde también todos los días a partir de las 19 horas compartiendo también la poderosa palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, ayer comenzamos con Devarim. Devarim es el libro de Deuteronomio y explicamos un poco la palabra, el origen de la palabra Devarim, que es hebrea. La palabra es hebrea, Devarim. Pero originalmente en nuestras Biblias usted la va a encontrar como Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es Devarim, el nombre original Devarim, y significa palabras, palabras en plural, palabras. ¿Qué son? Deuteronomio, por ejemplo, es un término griego, ayer lo explicamos un poco, y está dividido en dos partes, deutero, que significa segundo o segunda, y nomos, nonomios, que es nomos, ley, segunda ley decíamos. Pero claro, no es que el Señor, el Eterno, ha dado una segunda ley a su pueblo, no, sino que es un repaso, es una revisión. Recordamos que Moisés va a hablar toda esta segunda ley, Deuteronomio, de la ley que entregó el eterno Dios al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando estaban en Horeb, en el Sinaí. Ahí están las leyes, los mandamientos, los estatutos. ¿Para qué, pastor? Y para que la nación, porque era una nación, acuérdese, eran millones, entraron 70 familias a Egipto y van a salir aproximadamente 3 millones de hebreos, hermanos, más los egipcios que los seguían, más extranjeros, dice la Biblia, que los seguían. ¿Por qué? Porque habían visto la mano poderosa del eterno Dios obrando en Egipto contra los mismos dioses, contra Faraón, contra todos los dioses a través de las 10 plagas. Y usted va a decir, pastor, ya lo escuchamos a esto. Ya lo hemos visto, a esto ya lo hemos compartido, sí es cierto. Pero fíjese que en la Escritura lo vuelve a decir, lo vuelve a repetir Moisés, porque es importante, hermanos. Porque hay una ley en el pueblo hebreo, la ley de la repetición, que consiste en qué cosas, repetir, hermanos. Día a día, todos los días, dice Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5, habla acerca del Shema Israel, habla de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, todo ese mandamiento, y la repetirás, dice. ¿A quiénes? A tus hijos, a los que están en tu casa, bajo tu techo, al entrar, al salir, al permanecer en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo tiempo. Por eso Pablo, Rab Shaul, Pablo, el apóstol Pablo, va a decir, a mí no me importa que tenga que repetirles varias veces las mismas cuestiones, porque es necesario que lo aprendan, porque es por la repetición, hermanos. Las canciones, hoy nuestra hermana Nicole hizo unas canciones, una niña de 13, 14 años, 2 canciones, adoraciones para el eterno Dios. Y yo me imagino que ella tiene que escuchar, la pastora también tenemos que ir escuchando una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces la misma canción para poder grabarla y después poder cantarla sin estar mirando un cartel, una pizarra, una pantalla. Entonces, por eso la repetición de las palabras que el Eterno le había dado al pueblo de Israel. Y recordemos que hablábamos ayer de 11 etapas, 11 días, 11 movimientos del pueblo para llegar a la tierra prometida.
Pero ¿qué pasó? Ya todos lo sabemos. La murmuración, los pleitos, la contienda, la queja por el Eterno. Y hay algo que cuando leía esto me llamaba la atención. Y dice que el Eterno, que Dios va a escuchar lo que se hablaba, ¿sabe dónde? Cuando se quejaban, ¿sabe dónde? En sus tiendas, en sus propias tiendas, en sus propios hogares, ahí en su lugar donde compartía la familia. Dice que ahí se juntaban en la casa murmuraban en contra del eterno Dios, porque ellos habían recibido la promesa a través de Abraham, de Isaac, de que los iba a llevar a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, claro, aquí vamos a ver una etapa de ellos cuando envían espías a espiar la tierra. Pero ¿cómo? Si Dios les dice que vayan seguros, tranquilos, que Él les entrega, ya tenemos el primer escollo, la primer piedra en el camino, que el pueblo dice, no, vamos a ir, primeramente, vamos a ir a averiguar si es cierto o no es cierto lo que dicen. Yo era una de esas personas, hermanos, todo lo que el pastor predicaba, enseñaba, yo digo, ¿será todo tan cierto como él dice? Y me iba a mi casa, hermano, y empezaba a buscar en la Biblia, buscaba en diccionario, no había tanto material como ahora, no estaba la internet, que a un clic usted ya puede descubrir todo. Entonces, desconfiado, y decía, no, esto no es así como dice, y le buscaba la vuelta y la vuelta, no creía. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel, hermanos. No creían a la promesa, a la palabra del Eterno. Por eso ese camino, ese recorrido que lo tenían que hacer en 11 días, lo podrían haber hecho, les llevó 40 años. Y toda esa generación se enojó. Se enojó el Eterno, Dios, con toda esa generación, y no entró ninguno. Ninguno entró a Egipto. A la tierra prometida. Y aquí vemos que están a 37 días de la muerte de Moisés, y él está recordando todo lo que le pasó a Moisés con la congregación desde que salieron esos 40 años de aguantar a un pueblo, de sufrimientos. Yo había preparado para hoy un poco, tenía en vista, quería hablar un poco de Moisés, la vida de Moisés. ¿Cómo fue la vida de Moisés? Un gran líder. La Biblia dice que tenía un corazón muy humilde, manso, como el Señor Jesucristo. Es una imagen también Moisés del libertador de Jesús, el Mesías. De esos 40 años que estuvo en el palacio, 40 años en el desierto, hermanos, y 40 años que le tocó conducir al pueblo de Israel. Una vida totalmente, hermanos, de servicio, de honra, de amor al Eterno, ¿no? Y mucha gente dice, pero ¿por qué no entró? ¿Por qué no entró a la tierra? Porque Dios tiene una palabra, hermanos, y Él no va a torcer la palabra, no puede ser torcida. Por más que usted diga, no, pero se lo merecía, tenía que entrar. Si el Señor le dice no, le bajó el pulgar, y le dijo después a Moisés, este tema no se toca nunca más, estás fuera, estás fuera. ¿Vio cuando Jesús dice que aquel día, ese gran día, muchos me dirán, Señor, Señor, ábrenos? Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, desconocedores de Torá, de la ley, dice una versión Kadosh de la Biblia israelita. Eso es triste, hermanos, que sabiendo las cosas, sabiendo el camino, sabiendo las leyes, los mandamientos, los estatutos, la persona quede fuera por no obedecer, por tener otro espíritu, un espíritu negativo, un espíritu contrario. Y eso es lo que quiero hablar hoy un poco, de personas que han tenido un espíritu diferente, no como toda la congregación, porque van a morir toda esa generación, menos quienes
Caleb y Josué, que en ellos hubo, cuando fueron a espiar la tierra, hubo un espíritu diferente. Qué bueno que nuestro espíritu, hermanos, sea transformado, sea renovado cada día. Tengamos y tenemos la oportunidad de ser mejores personas, de agradarle a Dios, de esforzarnos, de arrepentirnos, hermanos, de la mentira, del engaño, de la envidia, de la hipocresía, de nuestros malos pensamientos. El hombre es hoy lo que ha pensado ayer. Ese es el resultado. Hoy somos el resultado de todo lo que hemos pensado, porque de acuerdo a su pensamiento, el hombre así es, dice el proverbio. Entonces vamos a ver en esta tarde, hermanos, la misión de los 12 que van a ir a espiar la tierra. Mire, Deuteronomio capítulo 1, versículo 19, y salidos de Horeb anduvimos, está relatando Moisés todo lo que había pasado con esa generación, esos 40 años en el desierto. Se lo está explicando a los jóvenes, ¿se acuerda? Ayer hablábamos de esto, los jóvenes. Y salimos, dice, de Horeb, y anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Le está hablando a los jóvenes y le está hablando de un desierto, un territorio como desierto, dice, grande y terrible. No fue una situación agradable, no era un tour de placer, no. El desierto, hermanos, y los desiertos de nuestras vidas los tenemos que atravesar. ¿Por qué, pastor? Y sí, porque si la persona se queda en ese desierto, se posterga. Los desiertos, hermanos, están hechos para atravesarlos, no para quedarse a vivir en un desierto. En una prueba, la Biblia dice que vamos a tener pruebas, sí. En el mundo, dijo Jesús, van a tener problemas, van a tener aflicción, pero tranquilos, confianza, porque yo he vencido, dice, los poderes, las potestades del mundo. Entonces, si estás atravesando por un desierto, en la economía, en la salud, en las finanzas, en los sentimientos, en las emociones, tranquilo, confianza. Si estás atravesando por un desierto, tenés que atravesarlo, pasarlo rápidamente, porque lo que viene es mejor. Hay un eslogan que lo escuchamos muy seguido: lo que viene es mejor, lo que viene es mejor. Y es cierto, en el modo espiritual, hermanos, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos, de su pueblo. Entonces os dije, estoy en Deuteronomio o Devarim, capítulo 1, verso 20. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, al cual Jehová nuestro Dios nos da. Mirad, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Ahí está la tierra, hermanos, que tenemos que poseer. Dice tomar esa tierra, poseer, entrar a la tierra prometida y poseerla. Esa era la indicación, la instrucción, hermanos. No solamente entrar, ¿por qué? Porque muchas personas entran a estados especiales, pero se quedan postergados en eso, sino hay que activarse. Las cosas espirituales, hermanos, día a día tenemos que activarnos a más. Damos gracias a Dios. Personalmente doy gracias a Dios por este tiempo, hermanos, que estamos aprendiendo mucho más de la palabra de Dios. Nos estamos metiendo en el caudal de la palabra. Estamos esforzándonos para ser obedientes, para creer a la palabra y por sobre todas las cosas para ponerla por fe y para ponerla por obra. Mira, dice, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión. Esa era la instrucción. Cuando la persona sale del enfoque, hermanos, que Dios ha preparado, comienzan los problemas. Comenzó la persona a perder el rumbo.
Lo vemos a lo largo del tiempo, hermanos, que las personas comienzan bien. Sí, quiero, anhelo, vamos, quiero más, enséñeme más, quiero ver más, quiero más, más y más. Pero pasa un tiempo y la persona como se desanima. Ya dice, no, ya no, es que no tengo tiempo, es que tengo un trabajo y bueno, no puedo, no me permite por esto, por aquello. Y se desanima y queda al costado, postergado en el tiempo. Porque desde que pusiste la mano en el arado, la Biblia dice, Jesús lo dijo, el Mesías, ya no podés mirar para el costado ni para atrás. Esto no quiere decir, hermano, que vas a vivir una vida en un monasterio, en un convento, que te santificarse, hermano, quiere decir apartarse para Dios. Pero podés hacer tu vida tranquilamente en el trabajo, podés trabajar, podés hacer una vida normal, pero lo interesante es el corazón, hermanos, que esté alineado con el corazón de Dios, con la palabra de Dios, que se pueda ver en tu vida la luz de Cristo, que somos luz, dice la palabra. Somos llamados, hermanos, somos la luz del mundo y nadie enciende una luz y la esconde bajo un armario, bajo un almud, sino que la levanta a lugares bien altos, para que todos los que estén en la casa se iluminen con esa luz. Por eso, hermanos, hay que avanzar, no se desanime, siempre lo digo, no se desanime, con los ojos puestos en la tierra prometida, en las promesas que son en él, sí, amén, y se cumplen. Se cumple, hermano, cuando usted comienza a funcionar como el Señor quiere que funcione, usted al pasar el tiempo se va a dar cuenta que la bendición lo está alcanzando. Estas bendiciones te alcanzarán, dice Deuteronomio capítulo 28. Los vamos a ver más adelante. Las bendiciones, y también están las maldiciones, pero nosotros vamos por las bendiciones. Vinisteis a mí todos, dice Moisés, está hablando, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos, varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Ahí está contándolo Moisés y está diciendo una gran verdad, hermanos. El eterno Dios le da la dirección, les da la promesa, pero el pueblo dice, no, queremos ver. Primeramente, no. Es como Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Las mujeres a primeras horas de la mañana habían ido muy temprano, dice, al sepulcro, a ver, a ungir el cuerpo del Mesías. Y dice que estaba vacío, la piedra de la tumba estaba corrida y el Señor no estaba, ya había resucitado. Había resucitado el Señor. Entonces vienen con esas noticias los apóstoles y Tomás dijo, yo no lo creo. No lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Entonces, estando, dice, 8 días después, dice la Biblia, estando las puertas cerradas, los discípulos, hermanos, se encerraban por temor, los seguidores del Mesías se encerraban por temor a los judíos. Y dice que 8 días después que Tomás había dicho esto, estando con las puertas cerradas, Jesús entró a ese salón, a ese lugar, y lo primero que hace es llamarlo a Tomás, y le dice, Tomás, ven acá, introduce tu dedo en mi llaga y tu puño en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces eso es la fe, hermanos. Es moverse como viendo al invisible, como lo hacía Abraham, el padre de la fe. Él tenía fe, él no lo veía, pero comenzó a hacer planes, comenzó a seguirlo al Eterno. Cada palabra que le daba, él la obedecía, hermanos, por fe, sin ver. Tuvo que dejar la tierra, tuvo que dejar la parentela, tuvo que dejar seguramente amistades, cuántas cosas. Y lo llevó el Señor a una tierra como le había prometido, y le dio una promesa mucho más amplia, mucho más generosa, de que de su cera, de su descendencia, de su semen, de su semilla,
iban a nacer reyes y sacerdotes. Y se cumplió, hermanos. Abraham, Isaac, Jacob, David, todos, cuántos hombres, hermanos, que están en las Escrituras, hasta que aparece el mayor hombre de todos los hombres, el que marcó un antes y un después, el Mesías, Jesucristo. Entonces, esa es la desconfianza, hermanos. ¿Usted cree que le va a agradar al Eterno que sea desconfiada la persona? No, al contrario. Sin fe, hermanos, es imposible agradarle a Dios. Eso dice la Biblia. Sin fe es imposible. Entonces es la fe, la seguridad, es la fe, la certeza, dice Hebreos capítulo 11, y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Lo estamos creyendo, aunque nuestros ojos naturales no lo puedan ver, pero ya lo estamos viendo, ya lo estamos tocando por los ojos de la fe. Si usted está atravesando un tiempo en que su fe está temblando, está tambaleando, pídale al Señor fe. Pídale que le aumente la fe. Más fe para su vida, para que usted pueda ver el plan, el propósito con el cual el Eterno lo ha o la ha llamado. Más fe. Él le va a dar más fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es la fe no por vista, sino por creer, hermanos. ¿Y creer en quién? En el autor y el consumador de la fe. Él es el que nos pone, y la fe es un don de Dios. La fe la vas a encontrar también en Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu Santo. Hay fe, ahí aparece la fe, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la fe. Ahí va a aparecer la fe. Es un fruto también del Espíritu Santo del eterno Dios. Se va a enojar, se enoja Dios y castiga a Israel, hermanos. Fíjese, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Se retractó el Señor y dice: me arrepiento. Se arrepintió de la generación. Dice: no verá hombre alguno de esta mala generación. Mire cómo la llama. Mala generación. Es como en el tiempo de Jesús también. Él va a decir generación malvada y perversa. ¿A quiénes? ¿A quiénes, pastor? A los religiosos de la época. ¿Por qué? Porque le demandaban señal. ¿Cuáles van a ser las señales de los tiempos apocalípticos, de los últimos tiempos? ¿Cuáles serán las señales? Y él dijo: una generación malvada y perversa solamente puede demandar señales. ¿Por qué? Porque una generación que teme a Dios, una generación de hombres y de mujeres con fe, con esperanza, con la confianza no depositada en un hombre, con la fidelidad, hermano, con un corazón fiel. Aquel que en lo poco es fiel, la palabra dice que en lo mucho el Señor lo va a poner. Por eso, con confianza en el Señor, ahí está, dice, la generación malvada y perversa demanda señal, pero no así los que están confiados en el Eterno. Sí estamos esperando, sí anhelamos la venida del Señor, pero no arriesgamos ninguna fecha, nada de eso. Estamos esperando y cada día nos esforzamos, hermano, para ser mejores personas, para ser mejores hijos, para ser mejor esposo, esposas, para ser mejor en el compañero, en el trabajo, en el vecindario. Que todos puedan ver, hermano, como dice Raúl Shaul, el apóstol Pablo, cartas leídas, hermanos, que dé gusto a las personas hablar con nosotros. Eso es lo interesante. Esa es la verdadera luz que ilumina. Ustedes son luminares que iluminan en el mundo. Entonces, no verá hombre alguno de esto, dice, porque esta es una mala generación. La buena tierra, no dice una tierra mediocre, una tierra mala, dice la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto, acá hay una excepción. Ve que en todas las cosas hay un pero o una excepción. Acá dice excepto Caleb, hijo de Jefone.
él la verá, y a él daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros. Esto está diciendo Moisés. Por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale para que él, porque él la hará heredar a Israel. Él tenía un ministerio, Josué. Es un líder por excelencia, hay un liderazgo en Josué por excelencia. Entonces le dice, anímale, tú no vas a entrar, le dijo a Moisés, pero ahí tenés el líder, animalo, orá por él, ayudalo, enseñale, guardale, proveele, protegelo, porque tiene una tarea, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una tarea. Animamos, bendecimos a nuestra hermana Mabel, también a Niki, a Gustavo, a la familia, hermanos. Realmente hemos quedado sorprendidos por esta niña, esta pequeña, Nicole, pero con potencia, con muchas ganas y con un corazón humilde por sobre todas las cosas. Y eso lo ve el Señor, el Eterno. Y vuestros niños, dice, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá a la tierra prometida, y a ellos la daré, y ellos la heredarán, pero vosotros volveos e id al desierto camino del mar Rojo. Se bajó el pulgar, hermanos. Solamente 2 de la generación vieja, Caleb y Josué. Moisés quedó fuera, no entrará, solamente va a subir a un monte Nebo y va a mirar la tierra, pero no va a poder. Le va a pedir al Señor después si podía entrar, y no, ya estaba el dictamen, la sentencia. No se toca más ese tema, le dijo. Entonces, de estos 2 hombres, yo quiero recordar, recalcar, remarcar algo de la vida. ¿Sabe de quién? De Caleb. De Caleb, hijo de Jefone, dice, de Caleb, hijo de Jefone. ¿Y quién fue? ¿Quién fue Jefone? Jefone, hermanos, vamos a encontrar que Jefone es de una tribu de los ceneseos. De los ceneseos, los ceneseos están en 32, número 32, excepto 32:12, dice excepto, habla también de los que van a pasar a la tierra prometida, 32 número, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, eran los únicos que iban a entrar. Pero Caleb es hijo de Jefone, y de Jefone no hay mucha información. Pero estuve averiguando, y es de una tribu, hermanos, de los ceneseos. Ceneseo. ¿Y de dónde salen eso? ¿De dónde aparecen? Y aparecen, ¿sabe dónde? En Génesis capítulo 15, 18, y hay instrucciones que el Eterno le está dando. Acá el Señor, 15, 18, es cuando Dios le promete un hijo a Abraham, cuando le promete a Isaac, ¿no? El primer hijo. Y dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Todavía no era Abraham, era Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Le está haciendo un pacto, una promesa, un compromiso que viene del cielo para con Abraham, que todavía no tenía hijos, y le va a dar esta promesa. Le dice, desde a tu descendencia daré esta tierra. Y fíjese qué tierra le da. Desde el río de Egipto, esto es el Nilo, desde el Nilo hasta el río grande, el río Éufrates, en la Mesopotamia. El Éufrates, fíjese que es un territorio muy extenso. No es comparable con lo que hoy es Israel. Entonces se cree las profecías que el eterno Dios
va a reintegrar todo ese territorio, del Nilo hasta el Éufrates, para el pueblo de Israel. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos. Ahí aparecieron los ceneseos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Para qué? ¿Qué? No entiendo. Bueno, ceneseos, hermanos, ya aparecieron muchos antes, en el tiempo de Abraham. Quiere decir que no eran, Caleb no era del pueblo de Dios, no era de Israel. Sí va a representar la tribu. ¿Sabe qué tribu? Lo va a ver ahí cuando lo eligen en los espías, de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. ¿Y quién viene de la tribu de Judá? El Mesías. Viene gente muy importante de la tribu de Judá. Pero, claro, el que tuvo la principal participación, hermano, no era Caleb, sino su papá. Ve que a veces decimos porque la mala decisión de los padres en el desierto llevaron al pueblo a que no pudiera entrar nadie de esa generación porque eran malos. Pero aquí vemos a un papá, a Jefone, que siendo gentil, porque no estaba en el plan de Dios. Ahí ya lo vemos en Génesis capítulo 15, 18, que los ceneseos estaban fuera, hermanos, del plan, del propósito del eterno Dios. Estaban fuera. No estaba Jefone, no estaba en el plan. Pero ¿sabe qué? Este Jefone, hermanos, no hay mucha información, pero él abrazó los pactos. Él abrazó a la ley, a los mandamientos. Muchos dicen, claro, no había ley, claro, todavía no había sido dada. Pero el plan de Dios, hermanos, cuando Dios toca a una persona, por más que esa persona no conozca, nunca haya ido a un seminario bíblico, a un instituto, nunca haya leído la Biblia, tiene una conciencia, tiene un corazón, y el mismo Dios le va a transmitir a esa persona cuál es el plan, qué es lo que Dios quiere hacer con esa vida. Dice Romanos capítulo 1 que la persona no tiene excusa para decir no existe Dios, no hay Dios. Dice el necio en su corazón no existe Dios, el necio. Pero una persona que ama, que tiene sentimientos positivos, hermano, va a decir sí, hay un Dios, hay un creador, hay un restaurador, hay un sanador. Así era Jefón, hermanos. Se apegó al pueblo de Israel, adoptó la identidad, hermanos, como nosotros en estos tiempos. Mucha gente dice no entienden, le cuesta entender, hermanos. Pero fíjese qué apasionante es conocer las Escrituras y saber que nosotros en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, y a través del Mesías, de Jesucristo, fuimos integrados, fuimos regenerados, fuimos apartados, santificados, restaurados, redimidos, hermanos. Pagó un precio el Mesías por nosotros para injertarnos en ese olivo natural, siendo silvestres, hermanos, planta silvestre, nos llevó al olivo original que es Israel. Lo mismo que pasó con Jefone y que pasó a Caleb. Y no termina ahí la historia, sino lo que acabamos de leer, hermanos, que Caleb en primer lugar tiene el pasaporte a la vida eterna, a la tierra prometida. Siendo que no conocía el pueblo, no estaba en el plan, en el propósito, era gentil, pero el padre Jefone ya tomó una decisión, y hoy es un día de decisiones. Si estás mirando este video por primera vez o tengas que cambiar, muchas personas critican por ahí, dicen, ¿qué le pasó a los pastores Cajas? Ya está con un kipá, ya es todo un judío, está hecho todo un judío. Realmente estamos apasionados, hermanos, por la palabra del Señor primeramente, y porque hemos recibido identidad. Ahora sí, yo creo que tenemos una identidad firme de hijo de Dios, y que tenemos que cuidar esa identidad, ese sello, las
arra del Espíritu, el Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Así que vivimos con alegría, vivimos con gozo en nuestro corazón, servimos y honramos, así como lo hizo Jefone, como lo hizo Caleb, porque está en nuestro corazón el deseo de llegar a esa tierra prometida y cumplir aquí en esta tierra y promover y provocar también que otros que están en tinieblas, que no conocen, que no saben, que están distraídos, perdidos ahí, que ellos también puedan conocer a ese Dios de milagros, de señales y de prodigios. Hasta aquí nomás.